Estamos terminando esta serie que hemos denominado Venciendo a mi otro yo. Y esperamos, amados hermanos, que así haya sido un grupo pequeño el que se ha mantenido fiel a estas enseñanzas y las haya recibido en su espíritu, esté viendo el poder, la gracia, el favor de Dios, su misericordia que transforma, y lo haya creído y lo lleve en acción para que cada uno sea testimonio vivo de lo que verdaderamente hace el Señor. El título del sermón del día de hoy es El Espíritu Santo en mí. Y vamos a hacer una lectura. Yo voy a estar hoy leyendo en la versión Reina Valera y vamos a hacer la lectura, diría yo, no principal. Principal son todos los textos que vamos a tocar hoy, pero tenemos una exhortación para el día de hoy a nuestra vida y está en Mateo 19, versos 16 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, pues, ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Voy a orar por ustedes. Incline su rostro en reverencia al Señor
y disponga su corazón para recibir el entendimiento de este mensaje. Padre Santo, hoy presento a nuestra iglesia Visión Colombia delante de ti. Cada vida, cada persona, cada hombre, cada mujer que aquí está, cada familia, cada representante, cada ciudadano, cada miembro de esta sociedad en que vivimos, hoy los presento delante de ti y te ruego, Padre, que esta palabra del día de hoy venga como sello a su espíritu, que venga con un entendimiento claro, rogándote, Padre, que el velo de ceguera espiritual sea quitado para que la gloria tuya se manifieste en revelación, en gracia, en favor de Dios a cada uno, para que nuestra transformación sea evidente a los ojos de muchos testigos y podamos hacer muchos discípulos para la gloria de Dios Padre. Es lo que yo te pido hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hay tiempos en que el pueblo de Dios necesita ser exhortado. Y hoy el Señor trae una exhortación fuerte a cada uno de nosotros. Y por eso yo les ruego, mis hermanos, que entendamos que este mensaje no es para mi vecino, este mensaje es para mí. Yo estaba preparando este mensaje del cierre de este mes hace mucho tiempo, haciendo anotaciones, tomando notas, viendo predicaciones, leyendo la palabra, orando, llorando, rogando, preguntándole al Señor. Pero cuando el Señor viene y me confronta a mí y me dice, la palabra es para ti, la palabra que tú vas a llevar a la iglesia siempre primero es para ti. Mírate a ti mismo, mira las cosas que tú debes cambiar, corrígelas, porque si tu testimonio no es válido para la iglesia, entonces, ¿cuál será el testimonio de la misma iglesia? Y por eso, hermanos, este mensaje que hoy traemos es un mensaje para cada uno de nosotros, no para que miremos a nuestra familia, no para que miremos al esposo o a la esposa que no se ha convertido, a los hijos que están en rebeldía, a los hijos que no quieren venir al camino, a la familia que no quiere acercarse todavía a Dios, sino para que nos miremos a nosotros mismos. Y miren el pasaje que usa el Señor, del joven rico, donde él, en sus propios términos, está considerándose a sí mismo bueno. Y donde él mismo dice, cuando pregunta al Señor acerca de qué he de hacer para entrar en el reino de los cielos, y el Señor le dice, no hurtarás, no robarás, no matarás, cumple los mandamientos, ama a tu prójimo. Él dice, todo eso lo he cumplido, moralmente, pero no espiritualmente. Y entonces por eso es que el Señor le toca la fibra de su corazón y le muestra algo de lo cual nosotros, incluso toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, está contaminada y está permitiendo cada vez más la contaminación. ¿Y saben qué son, mis hermanos? Los apegos. Entonces quiero que a través de este mensaje tú empieces a descubrir por ti mismo y por la palabra cuáles son los apegos que tú tienes a este mundo, para que te des cuenta por qué hay tantas veces que tú has orado por muchas razones, por muchas cosas, le has pedido al Señor que suceda esto, que suceda aquello, pero pasa el tiempo y no ves nada. Y es por una razón. Una, la soberanía de Dios. Dos, que nosotros tenemos apegos de los cuales estamos interponiendo o anteponiendo
una barrera que nos impide tener comunión con el Señor. Y vamos a analizar el pasaje. En este pasaje que leímos, Jesús nos habla, en lo que leímos del joven rico, el Señor toca aquí temas diversos. Este es un pasaje para que cada uno de nosotros en su casa empiece a leer palabra por palabra, empiece a subrayar. Yo solo aquí traje una semblanza de lo que hay en ese pasaje, pero tú puedes ir a profundizar, a excavar allá en ese pasaje, más y más profundamente, para que te des cuenta de qué el Señor te está hablando a ti. Y miren lo que dice el Señor aquí. Él toca diversos temas de la vida que debe llevar un creyente verdadero. Y miren esto, Jesús habla aquí de un carácter dócil, es lo primero que nos habla. Ama a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios. Ahí empieza a hablarnos de que nosotros debemos aspirar a tener un carácter dócil, a tener un carácter manso, a tener un corazón suave, un corazón tierno. Y lo vemos también a nuestro Señor Jesucristo aquí como maestro y hablándonos de la vida eterna, diciéndonos, exhortándonos a guardar los mandamientos, y nos muestra la bondad de Dios y nos llama a la reverencia al Padre. Eso está escrito ahí en el pasaje. Nos muestra los requisitos divinos y nos habla de la vida. Nos dice en este pasaje que no cometamos pecado, que no seamos homicidas, adúlteros, que no robemos, que no seamos testigos falsos, que tengamos un amor fraternal, que al final recibiremos honra, y nos habla también de los deberes hacia nuestro prójimo. Nos exhorta a guardar los requisitos de la ley, a hacer buenas obras, a hacer un sacrificio personal, a buscar la perfección en Cristo, a ayudar a los pobres, a hacer inversiones espirituales y a obtener ganancias a través de la pérdida. Nos dice también que al final recibiremos honra si abandonamos la mundanalidad, la codicia y los apegos con este mundo. Nos muestra el camino de las verdaderas oportunidades de progreso. Nos enseña que vamos a encontrar tropiezos y obstáculos espirituales, pero si nuestras riquezas de este mundo las dejamos en un plano inferior, es decir, los apegos que tenemos a este mundo, y buscamos el plano del reino espiritual, entonces recibiremos una recompensa final, eterna, verdadera y duradera. Eso es lo que se llama verdadera vida de prosperidad. Un hombre próspero entonces no confía en sus riquezas, sino en Dios. Amén. Miren esto, mis hermanos. Hablando de los apegos, vemos los apegos del joven rico. Y entonces hagamos una reflexión nosotros. ¿Cuáles son los apegos que tenemos? ¿Se acuerdan que leímos? Y cualquiera que haya dejado casas, ¿tenemos apego a casas? Hermanos o hermanas, ¿tenemos apegos con los hermanos? A padre o madre, ¿tenemos apegos a nuestros padres? ¿Tenemos apegos como mujer, como hombre? ¿Tenemos apegos como padres hacia los hijos o a los bienes materiales? ¿Qué haríamos si nos quedamos solos? Esto me puso a pensar, ¿qué va a ser de mi vida el día que, si Dios quiere que así sea, mi esposa muriera primero que yo? ¿Qué sería entonces de mi vida? ¿Estoy muy apegado a mi esposa? Eso es algo que debemos reflexionar. Acordémonos que David tenía grandes apegos y el Señor se los mostró.
David tenía grandes apegos por las mujeres. Pero el Señor viene y lo confronta cuando él manda matar a Urías y cuando entra en el, ¿cómo se llama? En el desfallecimiento y muerte de su hijo. Duró 7 días postrado orando hasta que su corazón volvió a juntarse con el Señor y se pudo desapegar su alma de los afectos hacia su hijo. Ahora, Dios no nos está diciendo que no amemos a nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestro prójimo. Porque nuestros hijos son el prójimo, el esposo es el prójimo, la familia es el prójimo, y el Señor no nos está diciendo que les demos una patadita y los echemos fuera. No, eso no nos está diciendo el Señor. El Señor lo que nos está mostrando es cuál es la clase de dependencia que tenemos nosotros frente a el dinero, el esposo, la esposa, el sexo, la vida, el dinero. Hay gente que dice, no, yo odio el dinero, yo no quiero tener dinero. Pero ¿no será que más bien esa persona es orgullosa y no quiere tener para no tener que darle a otro? Porque el Señor dice que ayudemos a los pobres en este pasaje. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y será que hay gente que dice, yo prefiero no tener nada? Apoyándose allá en Proverbios que dice, Señor, no me des riquezas, dame lo suficiente únicamente para vivir. Pero se olvidan de que el Señor puede bendecirlo para que ayude a otros. Ahora, cuando el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo, sí, su hijo, su hija, su esposo, su esposa son su prójimo, su familia es su prójimo, pero también los de afuera. Y el Señor dice que los amemos y que amemos aún más a nuestros enemigos. Qué difícil es esto. Qué difícil es entender esta palabra, pero es que descubrimos algo, que fue lo que llenó de tristeza al joven rico. Él no se podía despojar a sí mismo de sus apegos y por eso es que nos dice la Escritura que él dio la espalda y se fue lleno de tristeza. Pero el Señor dice que para él no hay nada imposible, ¿cierto? Y entonces nos da la luz y nos enseña, oye, tú sí te puedes desapegar de las cosas a las cuales estás apegada en este mundo. Tú sí lo puedes hacer. Tú sí puedes venir a tener conmigo comunión porque para mí no hay nada que sea imposible. Y entonces sí es posible dejar el apego por las casas, por hermanos, hermanas, padres, madres, mujeres, hijos, tierras. Por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué tal si seguimos en el transcurso de la predicación? Hoy que culmina esta serie, Venciendo a mi otro yo, donde hemos recibido diversas enseñanzas durante todos estos 3 meses, estuvimos estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo, aprendiendo a aplicar la palabra de amor, aplicar el gozo, la fe, la bondad, la humildad, el dominio propio, la mansedumbre, la templanza, la humildad. De todos esos temas estuvimos hablando. Pero ¿cuánto de lo que recibimos aquí lo usamos para examinarnos? Para darnos cuenta que en lugar de ser humildes hemos sido orgullosos. ¿Y cómo se muestra el orgullo cuando a una persona le dicen, oye, ¿tú oras? ¿Tú lees la palabra? ¿Tú meditas en la palabra? Y si la persona tiene que reconocer dentro de sí misma que en los últimos 3 días o en los últimos 4 o en la última semana no había abierto su Biblia sino solo hasta hoy, entonces ya puede reconocer que es una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a que seamos dependientes de Él. ¿Y cuál es nuestra naturaleza caída? Que queremos ser toda la vida independientes de Él.
Toda la vida hemos sido así. Desde que fuimos formados en el vientre materno, nacimos todos los seres humanos con esa naturaleza caída y hemos siempre querido no ser dependientes de Dios. Y lo que sí hemos querido es ser totalmente independientes, y por eso la humanidad, y aquí en el pueblo latino, se inventó ese dicho: cada cual cree en Dios a su manera. Y esa es una herejía, esa es una mentira, esa no es sino una verdad a los ojos de los impíos. Pero para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, el Señor nos enseña que debemos depender de Él en todas las cosas, para todas las cosas. Aunque haya quien se levante y te acuse. A los apóstoles los acusaron. Al mismo Señor lo acusaron y lo llevaron a la cruz y lo crucificaron acusado de delitos que Él nunca cometió, y lo crucificaron y lo mataron. Y hablaron de Él pestes. ¿Qué harán entonces de los hijos de Dios? De nosotros los pastores, la gente despotrica, habla mentiras, habla engaños, acusa, señala, enjuicia. Pero, ¿qué es verdad? Por eso el Señor nos llama a la unidad en la iglesia y nos dice que confiemos en las riquezas que el Señor da, no en las riquezas de este mundo. Entonces, algo a lo cual yo te invito a ti es a que seriamente empieces a descubrir, con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra, cuáles son esos apegos que tienes allí. Hay gente que vive muy pegada a la codicia. Hay gente que es muy pegada a la avaricia. Hay gente que es muy pegada al chisme, a la murmuración, a la acusación, a la sentencia al otro. Hay gente que no puede dejar de parar oreja a ver qué dicen de. Y esos se llaman apegos. Esos apegos pueden ser quitados de allí con la ayuda del Señor. Hoy vamos a tocar temas generales, porque es el cierre, y vamos a mirarlos. Dice que hemos aprendido a esperar, ¿cierto? Aprendimos a hablar de paciencia. Aprendimos que éramos impacientes, descubrimos que éramos impacientes, descubrimos que orábamos y que queríamos que Dios nos bendijera ya. Pero aprendimos en estos pasajes de estos últimos 3 domingos pasados que debemos aprender a esperar en Él. Y el Salmo 27:14 nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, aprender a esperar es muy importante, porque esperar en Él tiene grandes ventajas. Mire esto: cuando usted está anhelante de algo que le va a llegar, por ejemplo, usted compra algo hoy en día que está muy de moda, comprar cosas a través de internet, a usted le venden una promesa. Le dicen, es que si usted compra este producto hoy, nosotros le damos la adición de que usted le pueda hacer seguimiento por dónde va, por dónde viene, qué ruta tiene, hasta que usted lo reciba. O sea, lo llenan de impaciencia. Y usted tiene toda la oportunidad de empezar a anhelar y de, una vez que ha hecho el pago, usted quisiera tener ya el producto, pero lo primero que hacen allá es seleccionarlo en una bodega, apartarlo, empacarlo, buscar la transportadora y despacharlo. Y en ese momento es cuando le dicen, haga usted el seguimiento. Y en ese seguimiento, en lo que nos atañe a nosotros hoy, en la palabra del Señor, es que nosotros descubrimos que cuando nos va a llegar algo, lo vamos a disfrutar más si se ha demorado. Así como el producto que te enviaron vía internet y te dijeron que se demoraba 3 días, pero de pronto se demoró 15,
¿Cómo te sientes el día que te llegó? Sales corriendo a recibirlo, lo destapas, miras a ver qué traía, que su contenido sea perfecto, que todo esté bien y te llenas de alegría y vas a disfrutar que ya habías pagado un producto y que ahora llega, lo recibes y lo vas a disfrutar. Pero con las bendiciones del Señor es muchísimo más grande. Porque el Señor, hay momentos en que nos dice no. ¿Y saben por qué nos dice no? Porque Él nos ama mucho. Porque Él está esperando que antes de que nos llegue una bendición, nosotros descubramos si nuestro corazón está preparado para recibir esa bendición. Un día conocí una señora, hace muchos años, por allá en Bogotá, que decía, no, yo ya no oro porque mi marido llegue a los pies del Señor. Porque es que si llega sería muy cansón, yo prefiero que se quede allá. Se había encargado de cerrarle las puertas a su esposo. Entonces, miren hermano, en el caso de esta mujer, ella no se daba cuenta que lo que tenía en su corazón era un apego terrible a las cosas del mundo y que era mejor que ese marido se quedara ya en el mundo porque del mundo sacaba para proveerle a ella y era mejor que se quedara allá porque donde viniera acá seguramente iban a venir las pruebas del Señor y toda su transformación y ella tendría que en adelante estar con Él todo el tiempo. Y por eso decía más bien que se quede allá. Y no sabe el daño tan terrible que estaba haciendo. ¿Nos estamos examinando nosotros hoy? ¿Nos estamos mirando a ver qué apegos hay? El apego nuestro puede ser un trabajo, el apego nuestro puede ser el ingreso mensual, el apego nuestro puede ser el jefe o la condición de vida que llevamos, el apego nuestro puede ser nuestra profesión, los apegos nuestros pueden ser nuestra propia familia, el esposo o los hijos, el sexo o quién sabe qué más de apegos tenemos nosotros escondidos allí y por eso el Señor decide muchas veces no bendecir hasta que nosotros, como dice ahí el Salmo 27:14, aguarda a Jehová y dice algo tremendo, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y cuando el Señor dice esfuérzate, es que tú mires y descubras por ti mismo cuáles son esos apegos que hay allí que no te dejan ser puro y que no te dejan ser limpio para que tu corazón sea verdaderamente alentado y ahí sí pueda empezar a recibir las bendiciones de Dios. Porque cuando una bendición llega en el tiempo que no es, que a muchos nos ha pasado, la vamos a desperdiciar, la vamos a pisotear y no la vamos a aprovechar. Entonces, aprender a esperar es muy importante. Esperar en Dios tiene grandes ventajas, porque cuando esperamos en Dios, valoramos mucho más cuando recibimos la bendición. Entonces, mis hermanos, aprendimos que la impaciencia solo nos lleva a tomar decisiones equivocadas, las cuales hemos tenido muchos de nosotros que lamentar y las hemos lamentado, en muchos casos, con muchas lágrimas. Cuando yo digo nos hemos, me estoy incluyendo, porque yo personalmente, en muchas áreas de mi vida, me he dejado gobernar por mis impulsos, por mis deseos de tener las cosas inmediatamente, y he caído en el lodo cenagoso de la desesperación. Pero gracias al Señor tenemos al Dios que cuando confesamos, que cuando nos arrepentimos, Él está como fiel y justo dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Y Él nos rescata, Él viene y nos recibe y nos da una nueva oportunidad. Isaías 40, 28 al 31. Dice así, ¿no has sabido?
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Miren, elocuentemente el Señor está hablando a nuestro corazón. ¿Estás recibiendo hoy este mensaje? Pregúntate eso. Aprender a esperar en el Señor moldea nuestro carácter. El Señor quiere que tengamos un carácter conforme al carácter de Cristo, y esa no es una meta inalcanzable como muchos dicen. No, yo qué voy a ser tan santo, pero el Señor fue el que dijo: imítenme a mí, que soy manso y humilde. En cambio, siempre vamos a pagar un costo muy alto por no esperar en Dios. Nos afanamos, las vacaciones las queremos ya, el ir a conocer otro país lo queremos ya, el casarnos ya, el tener hijos ya, el tener la casa propia ya, el querer tener el vehículo. La oferta de este mundo, todos nosotros quisiéramos tenerlo todo ya, pero el Señor dice que debemos aprender a esperar en Él. Porque las consecuencias de nuestras decisiones son fuertes, son dolorosas, y el Señor nos quiere evitar esos sufrimientos si aprendemos a esperar en Él. Orar y esperar en Él por el poder del Espíritu Santo nos hace sabios. Ora y espera en Él. Ora y dile al Señor: Señor, enséñame a esperar en ti. Ora y dile al Señor: dame sabiduría. Ora y dile al Señor: Señor, que se haga tu santa y tu perfecta voluntad en mí. Ora y dile al Señor que tú quieres que todo lo que suceda esté dentro del plan que Él estableció para tu vida. Y eso nos hará sabios. Ahora sabemos que Él hará. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque Él fue el que lo prometió. Y si Él lo prometió, entonces Él no nos defraudará. Cuestionamos a Dios. Mire esta frase, ojalá la tome nota allí. Dice: cuestionamos a Dios cuando nos impacientamos. Cuando yo tengo impaciencia, estoy cuestionando a Dios. Es decir, estoy haciendo afrenta contra Él. Es decir, me estoy rebelando contra el Señor, y eso a Él no le agrada. ¿Qué voy a recibir de Dios si soy una persona que vive en impaciencia? Preguntamos muchas veces por qué no nos ha respondido, pero no nos hemos detenido a pensar en cómo está nuestro corazón delante de Él. Y es lo primero que tenemos que pensar. ¿Y cómo está mi corazón delante de ti? Le hemos pedido de pronto al Señor: aumenta mis ingresos, pero mi corazón está preparado para manejar el aumento de los ingresos. En eso debemos ser conscientes que nos falta humildad, que nos falta humillación delante de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a todos y cada uno individualmente a tomar conciencia de pecado. Él es el que nos ayuda en todas nuestras debilidades y nos muestra lo que está mal para que lo corrijamos. Pero somos nosotros los que debemos decir: ¿cuándo voy a actuar? ¿Mañana? ¿O voy a tomar la decisión de actuar hoy? ¿Hay algo que está haciendo daño a mi vida? ¿Voy a corregirlo hoy o voy a seguir diciendo mañana? ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es algún vicio? ¿Qué es alguna mala costumbre? ¿Qué es un mal carácter? ¿Qué es la desidia? ¿Qué es
esa, ¿cómo se llama? Esa rareza del ser humano de querer aplazarlo todo. No, el Señor dice que debemos actuar y que los hijos de Dios somos valientes y somos esforzados. Entonces, si hay algo que el Señor nos está mostrando que está mal en nuestra vida, ¿por qué no actuamos inmediatamente? ¿Acaso es que no tenemos la ayuda del Espíritu Santo? Eso es lo primero que debemos creer. Y nos la pasamos por ahí tal vez diciendo, es que he tenido una lucha con este pecado, con tal condición en mi vida, y todavía no he podido vencer, como si no tuviéramos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que nos da fuerzas. Entonces no podemos seguir actuando como si fuéramos de este mundo. Viene una pregunta. ¿Cómo aprendemos a esperar? Y el Salmo 40, del 1 al 3, que ya lo habían leído por ahí, nos da respuesta. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Miren eso. Ahí está claramente hablándonos el Señor. Tú estás preguntando, pero ¿cómo hago para esperar? Aquí el Señor está trayéndonos respuesta y dice, pacientemente, orando, creyendo, confiando, hablando la palabra de verdad. Tú dijiste, yo por tanto espero. Tú hablaste, yo confío en ti. Tú prometiste, Señor, yo lo creo. Y yo espero en ti. ¿Y qué sucede cuando yo pacientemente espero la respuesta del Señor? Dice que se inclina Él a mí y oye mi clamor. Ahí lo dice, y es la Escritura la que lo está diciendo. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es decir, Él va a meter su mano y me va a rescatar y me va a sacar de toda clase de dificultades en las que yo estaba metido. Si yo me arrepentí, si yo confesé mis pecados y puse mi vida delante de Él, Él me saca de esas condiciones y me afirma mis pies. Y por eso dice aquí, que nos pone sobre peña y endereza nuestros pasos. Pero una persona que se cree perfecta, que se cree que no tiene pecado, ¿esto le servirá de algo? No. Una persona que no se mira a sí misma, que no ve error en su vida, es porque no tiene comunión con el Señor. Y si no tiene comunión con el Señor, entonces no puede ver pecado. Y cuando no ve pecado, entonces la palabra del Señor no le sirve para nada. Solo hasta cuando venga la confrontación directa con Dios, que es cuando el Señor decide atraer a personas de corazón duro, de corazón de piedra, de corazón rebelde. Y por eso es que muchos nos demoramos años entendiendo todos estos secretos. Para otros es muchísimo más fácil, fluye como el agua. Entonces nuestra confianza en el Señor debe ser con una fe activa en Él. Es decir, yo creo que tú me llenaste de amor y como yo creo que Él me llenó de amor, entonces voy y amo. Atiendo al esposo, atiendo a la esposa, atiendo a los hijos, los ayudo, los enseño, los educo en la palabra del Señor. Si tengo un carácter duro, un carácter intemperante, vivo de impaciencia, entonces de una vez tomo mis acciones activas y empiezo a corregir, sabiendo que el Espíritu Santo que mora en mí es mi ayudador y Él me va a guiar a toda verdad. Y Él es el que me va a afianzar. Salmo 62:1.
Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Es decir, mi salvación es para todo. Mi salvación no es solo mi salvación de mi alma, sino el trasegar de mi vida en esta tierra. En Dios solamente está acallada mi alma, es decir, que mi alma guarda silencio, espera en Él, confía en Él y Él hará, porque de Él viene la salvación. Es decir, la mamá está embarazada, vamos a poner un ejemplo, y tiene que esperar los 9 meses porque los científicos, los médicos y los que han medido las condiciones de un embarazo saben que en el ser humano dura 9 meses. Pero hay mamás que a los 3 meses ya están desesperadas y se mueren de impaciencia. Pero a pesar de que tengan toda la impaciencia, el bebé no les va a nacer de 3 meses, va a nacer en el tiempo de las semanas que está establecido por Dios. Porque Dios fue el que estableció los tiempos. Entonces nosotros no podemos hacer una burla de eso, porque ahí dice la palabra que estamos leyendo que de Él es que viene la salvación. Es decir, que de Él es que podemos esperar la redención, de Él es que podemos esperar el socorro, de Él es que podemos esperar la protección, porque solo Él es el que puede intervenir en favor nuestro, porque somos sus hijos. Acordémonos que es que tenemos esa dignidad. ¿Tú sabes que eres un hijo de Dios? ¿Que eres lleno del Espíritu Santo? ¿Que tienes la protección del Padre? Entonces, ¿dónde está nuestra falta de fe? Vienen unas preguntas. ¿Oras a diario? ¿Oras con paciencia? ¿Crees que Dios te escucha y nos escucha a todos en la iglesia? ¿Sabemos que Dios cumple sus promesas? ¿Eso lo sabes? ¿Estás dispuesto a creerle a Dios? Porque miren los tropiezos de la vida. A veces solo vemos nuestras circunstancias y no podemos ver más allá porque no tenemos visión de Dios. Y el Señor nos enseña que escribamos la visión en tablas para que no la olvidemos. Es decir, que tomemos la palabra del Señor y que tengamos una agenda, tengamos un cuaderno, tengamos nuestros libros, por ejemplo, en esta iglesia de Te Reto a Ser Mejor, y tomemos nota y todo lo que aprendamos lo afirmemos, porque cuando estamos escribiendo, cuando escribimos acerca de un tema que estamos aprendiendo en el método que aplicamos, estamos recibiendo en nuestro corazón y en nuestro espíritu la palabra de Dios que queda sellada y que nos lleva al cambio. Esa es la transformación que el Espíritu Santo produce. Pero si nosotros mantenemos el libro cerrado, ¿a dónde podemos ir? Por eso es que dice el Señor, apartados de Dios, nada pueden hacer. Y nosotros nada podemos hacer separados de Dios. El Salmo 27:13 nos dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Quién te ha dado la fe que tú tienes? Dios. La Escritura dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando tú has confesado que Jesús es el Señor, que tú lo has recibido en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, es decir, has dado el paso de fe para creer en Dios, para recibirlo, para aceptar la salvación que es en Cristo Jesús, Él te ha llenado del Espíritu Santo y de ahí en adelante empieza el proceso de tu vida, de en tu peregrinaje en esta tierra, de santificación, de purificación, de enseñanza, de más llenura todos los días hasta que llegues a la estatura del varón perfecto.
Dios, por medio del Espíritu Santo, es nuestra guía y nuestra dirección para decir no y para decir sí. Muchos dicen sí a muchas cosas que les hacen daño. Muchos dicen no a muchas cosas que les hacen daño. Pero muchos dicen no a muchas cosas que son para su bien y se resistan. Y dicen cuando Dios lo permita. Está bien decirlo así, pero está bien entender en la sabiduría de Dios que muchas veces tenemos que decir no, porque decir no en muchos casos es para nuestro bien. ¿Sí me hago entender? ¿Sí soy claro? Pero muchos se niegan. No, a mí no. Que llegó una gran bendición. No, yo no voy por allá, es que a mí no me gustan las bendiciones. Que mire que es que le están regalando los tiquetes para que se vaya a descansar unos días. No, a mí no me gusta el descanso. Hay gente que es así. Y viven como pobres, miserables y desnudos. Y no, el Señor no quiere eso para nosotros. Él quiere que tengamos una vida práctica en Cristo. Que seamos de espíritu alegre, de corazón alegre. Que tengamos un cristianismo práctico. Que seamos vivos, alegres, gozosos, porque es que tenemos los más grandes privilegios que cualquier ser humano pueda ostentar en esta tierra. Pero hay gente que se deja mirar como si fuera un mojigato, porque los demás dicen, no, es que ese es así porque se convirtió en cristiano. ¿Cómo así? Si el cristiano es alegre, el cristiano tiene paz, el cristiano da fruto. El cristiano tiene alegría, el cristiano tiene nada menos que al Dios vivo. Entonces, ¿de qué tristeza? ¿Saben de qué les da tristeza? De tener que abandonar el pecado que tanto aman. Y por eso es que se sienten tristes. Es que yo no voy a la taberna porque es que la palabra de Dios lo prohíbe y agachan la cabeza. Sufren por eso, porque amarían ir a la taberna. O no amarían, aman ir a la taberna, pero saben que no pueden ir. ¿Sí se dan cuenta cómo es que debemos cambiar? El pecado es algo que nos hace daño. El pecado es algo que Dios aborrece. Entonces nuestras oraciones deben ser, Señor, enséñame a odiar el pecado como tú lo odias. Señor, enséñame a aborrecer el pecado como tú lo aborreces y enséñame a vivir en la alegría que tú vives, porque yo sí creo que tenemos un Dios que es feliz, un Dios que es grande, un Dios que es glorioso, un Dios que es todopoderoso, un Dios que creó todo cuanto existe, todo lo que vemos, con tantos colores, con tanta magnificencia, con tanta grandeza que todo lo que vemos de la creación es espectacular y por eso nosotros no debemos vivir como si fuéramos una piltrafa humana. No, Señor, los cristianos no somos así. Además, no podemos vivir cada día como si Dios no existiera. Porque muchos cristianos viven así, como si Dios no existiera. Toman sus decisiones, dicen cristiano soy, voy el domingo a la iglesia, pero lo que está viviendo es una religión en su mente y no está viviendo una relación verdadera con el Dios vivo. Dios espera que sea el momento indicado para bendecirnos. Dios lo sabe. ¿Cuál será ese momento indicado? Él lo sabe porque Él es perfecto. Entonces tú sigue pidiéndole a Dios, tú sigue orando, tú sigue creyendo, tú sigue manteniendo tu relación con Dios. Pero cuando Él te diga, todavía no, entonces entiéndelo. ¿Por qué? Porque Él te ama. Amén. Muchas veces Dios responde, otras veces no. A Pablo le dijo, cuando le pidió en varias oportunidades acerca del aguijón que tenía, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo murió con su aguijón. Pero en cuántas áreas de su vida no lo fortaleció, nosotros hoy disfrutamos de las enseñanzas de nuestro apóstol Pablo.
Dios lo hizo grande. Dios se glorificó a través de sus siervos, los apóstoles. Entonces, es tiempo de que empecemos nosotros a mirar que nuestra relación con la palabra de Dios es una relación de madurez, es una relación viva, es una relación eficaz, es una relación verdadera, es una relación donde nosotros efectivamente crecemos si confiamos en Él y somos transformados para influenciar a otros. Ya es tiempo de que nosotros pensemos en un presidente cristiano. Ya es tiempo de que nosotros pensemos en que las universidades deben tener rectores cristianos. Ya es tiempo de que nosotros los cristianos pensemos que los administradores de todas las esferas de gobierno y de las empresas privadas deben ser cristianos. Es decir, que todo el pueblo cristiano puede ser tan grande y fortalecido por Dios que puede ir a ocupar el ser humano cristiano todas las esferas de la sociedad y así haremos una influencia, aunque nosotros sabemos que este mundo no lo vamos a cambiar ni lo vamos a transformar nosotros, porque no somos de aquí, porque nuestro destino no está para asegurarlo aquí, sino en la vida eterna. Pero mientras tanto el Señor nos manda que hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado y nos da una promesa, que recordemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nosotros debemos creer. El Salmo 135 nos dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Se acuerdan del fruto de la paciencia que tocamos? Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces debemos esperar, pero con una espera activa. Nuestra espera es activa creyendo. Es decir, creyendo que recibiremos lo que hemos pedido a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo es esa espera activa? Esa espera activa es dando testimonio. No es, yo ya le pedí por la conversión de Augusto y ya, no. Es que la conversión de Augusto se va a dar cuando yo vaya y ame a Augusto. Cuando yo vaya y ayude a Augusto. Cuando yo vaya y a Augusto le dé testimonio. Y cuando Augusto vea que lo que hay en mí es la imagen de Jesús, Augusto va a recibir la palabra con un agrado porque va a decir: ese Rafael no se convirtió por sí solo, sino algo sobrenatural sucedió en él porque veo que él lo que era ya no es. Entonces, si se dan cuenta, mis amados hermanos, que nuestra fe es una fe activa, que nuestra espera es una espera activa, es decir, que yo tengo que hablarte del amor de Dios, que yo tengo que con mis manos, con mis hechos, con mis ojos, con mis oídos, con todo lo que Dios me ha dado, yo debo mostrar el amor de Jesús en todo lo que yo haga, aunque haya unos que vengan y se burlen de mí, aunque haya algunos que vengan y me pisoteen. Eso me ha pasado a mí muchas veces en el negocio inmobiliario. Me han llamado ladrón, me han llamado de lo que tú quieras, me han llamado. Pero yo simplemente guardo silencio y digo: Señor, yo hago mi vida de mi trabajo delante de ti. Y punto. Hay personas que me han puesto demandas y me han llevado a la casa de justicia a reclamar derechos. Y yo simplemente he ido y he orado y he guardado silencio. Y el Señor ha traído respuestas. Y muestra, saca a la luz la verdad. Y yo no me he tenido que llenar de argumentos para ir a decirle a nadie: es que fue esto, es que fue aquello. No, la verdad.
Entonces, nuestra espera en el Señor debe ser activa. Es decir, debemos creer que lo que le hemos pedido al Señor lo recibiremos en el tiempo del Señor. Reconociendo, eso sí, algo muy importante: necesitamos ser limpios de pecado. ¿Por qué? Porque yo no soy santo pleno, sino hasta cuando esté en la presencia del Señor. Mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, tenemos la tentación que va a llegar y que seguramente vamos a caer, pero nosotros ya no pecamos por costumbre. Vamos a ir avanzando, pero necesitamos reconocer que cada día debemos ser limpios del pecado que nos asedia. Porque si no permitimos la limpieza del Señor, entonces no podemos recibir bendiciones. Ahora, no importa qué edad tienes, no te des por vencido. El mensaje de Dios es para cada uno, personalmente, individualmente. Por eso está escrito que debemos cuidar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. No porque la salvación se pierda, sino porque es un regalo precioso que el Señor nos dio, el cual debemos atesorar cada día, porque conocemos cuál es nuestro destino eterno. La salvación no nos va a ser quitada, pero mi santidad es algo que yo debo anhelar todos los días de mi vida, caminando en fe con el Señor, conociendo los principios establecidos por Él. El mayor regalo de Dios es que anhelemos por la salvación un corazón puro, un corazón recto, un corazón lleno de amor por nuestro prójimo. ¿Cuánto amamos a nuestro prójimo? Miren qué difícil es esa tarea. Hay personas que nos odian, hay personas que son malas, hay personas que son perversas, hay personas que hacen muchas cosas equivocadas, pero el Señor dice: tú perdona y tú ama. ¿Cuántas veces he de amar? ¿Cuántas veces he de perdonar? Dice la Escritura. Y el Señor le dijo al siervo: 70 veces 7. Entonces, esa es una acción permanente que yo debo ejercer. No nos cansemos entonces de hacer la obra del Señor. Mire esto, hermano, mire este pensamiento. Un poco de religión es peligrosa para la destrucción. Y hay gente que antes pertenecía a la tradición y se pasó a la iglesia cristiana, y ahora se cree cristiano que porque va a la iglesia el domingo y lleva unas monedas. No, eso no es ser cristiano, ese es un religioso, y es peligroso que lleve esa vida. O somos cristianos o no lo somos. Tenemos al Espíritu Santo o no lo tenemos. Pero si tú eres un cristiano verdadero, entonces eres lleno del Espíritu Santo. Y si eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía y te fortalece y te enseña la verdad. Por eso es que tú creces en el Señor. Y mire esto, mire lo que hace el mundo. Los malvados se esfuerzan cada día por entrenarse cada vez más en salir a pecar, y lo logran. ¿Eso lo sabes? Miren esto, hermanos. Yo, cuando era jovencito, me gustaba mucho ir a la biblioteca Luis Ángel Arango a leer acerca de la violencia en Colombia, porque mi familia, la familia de mi padre, venía de un desplazamiento forzoso terrible que ocurrió en Santander, en el pueblo de él, en Capitanejo, Santander del Sur. Y yo me metí a la biblioteca a tratar de entender por qué la gente hacía eso. Y descubrí que en esa época a los que hoy llaman guerrilleros, en esa época los llamaban bandoleros. Pero uno los veía en esas fotos que aparecían en esos libros, aparecían con imágenes vestidas como un campesino. Y llevaban una carabina o llevaban una escopeta de 1 o de 2 cartuchos. Y uno veía que su armamento era muy sencillo y se veía que montaban en caballos. Pero se fueron entrenando a través del tiempo y llegó el momento en que los llamaron guerrilleros, y luego extorsionistas, y luego mafiosos. Y hoy son grupos gigantescos de terroristas muy bien armados
que ya no andan en caballos, sino hasta helicópteros tienen. Y se mueven en todas las esferas de la sociedad, principalmente en los gobiernos de los pueblos. Y dirigen muchas cosas. ¿Sí se dan cuenta? Se entrenaron en el mal desde mucho tiempo atrás. Eso fue lo que enseñaron y hoy lo hacen muy bien. Y nosotros los cristianos creemos que no podemos esforzarnos, sino que Dios hará. Dios hace como puede. Dios hace como quiere, dicen algunos. Sí, la palabra dice algo, pero tenemos que saberlo interpretar. Amén. Por eso nosotros, los cristianos, debemos conocer la verdad, debemos esforzarnos mucho, debemos ser valientes, debemos insistir, debemos perseverar en acabar la obra que Dios nos encomendó hasta el último de nuestros días. Dios a cada hijo que llamó, que predestinó, que eligió, le entrega una obra. ¿Por qué? Porque todos los que pecan, todos los que matan, todos los que promueven la prostitución, todos los corruptos, todos los que hacen lo malo, se esfuerzan en hacerlo mejor cada día. Y nosotros los cristianos, entonces no nos debemos cansar, debemos ser proactivos, debemos ser personas perseverantes, debemos procurar siempre el bien porque el tiempo está cerca. Amén, hermanos. Recordemos entonces que el Espíritu Santo nos fue dado. Juan 14, 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Hermanos, la clase de vida que el Señor nos ha prometido, la clase de vida nueva que el Señor nos ha entregado, es algo grandioso, es algo espectacularmente maravilloso, es algo de lo cual el mundo no puede gozar. Y por eso debemos recordar algo precioso, mis hermanos. El mundo allá afuera no puede recibir al Espíritu Santo. Nosotros los creyentes sí lo tenemos. No para que nos llenemos de orgullo, no para que nos llenemos de soberbia. Por el contrario, el Espíritu Santo nos enseña a ser cada día más humildes, más silenciosos, más pacientes, a que mostremos el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú crees y recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, Dios como tu Señor y tu Salvador estará en ti y nunca jamás te dejará ni te desamparará. Siempre estará contigo, siempre te consolará y te ayudará en todas tus necesidades. Por lo tanto, no puedes andar con pensamientos de altibajez. Hoy estoy cristiano, mañana no tanto. Hoy estoy con espíritu de oración y mañana ya no oro. Hoy tengo ganas de leer la palabra, pero esta tarde ya no. No, el Espíritu Santo que mora en nosotros, cada vez que tú experimentes cualquier altibajo, inmediatamente ve a Él, porque Él está ahí atento 24 horas al día para ayudarte. Habla con Él todo el tiempo. Vas, vienes, habla con Él todo el tiempo. Estás descansando, habla con Él todo el tiempo. Tu mente se vuelve activa en Cristo Jesús porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la comunión con Él. Entonces no lo desperdiciemos. Dile en tus oraciones, Señor, enséñame aún en sueños. Y Él lo hace. Porque Él está en ti y Él es el que te consuela. Él es el que te guía a toda verdad. El Espíritu Santo es un gran tesoro que nos ha sido dado por gracia y tú lo recibiste por fe. Yo lo recibí por fe. Y todos los nuevos creyentes que han de venir al camino, el Señor les entrega la misma promesa. El Espíritu Santo vendrá
y nos guiará a toda verdad. Eso lo recibimos por fe. En adelante será tu consolador para siempre. Habla con Él. ¿Te sentías solo, sola? Habla con Él, porque ya nunca más, desde el día que recibiste a tu Señor como Salvador, ya nunca más en tu vida vas a estar solo o sola. Y siempre lo vas a tener a Él para acudir a Él siempre que lo necesites. Dile al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Miren detalles tan chiquitos me pasó esta semana. Tenía una cita con una cliente de la oficina que también es cristiana. Me dijo, vamos a ver un apartamento que te lo quiero entregar para que me lo administres. Nos vemos a las 10 de la mañana. A las 10 en punto llegué a su casa. Cuando me manda a decir con el portero que lo espere unos minutos más porque no encuentra las llaves. Y ella vive sola. Y miren el testimonio que me da. Se demoró como 20 minutos actuando en sus fuerzas. Buscó por toda la casa, pero mire lo que me dijo. Busqué por toda la casa, pero en mi mente había una palabra. Y la palabra que venía a su mente era bolsillo. Y ella buscó las llaves en la cocina, en la alcoba, en el baño, en su ropa, en sus carteras, y no las encontró hasta que salió rendida a la calle y me dijo, no encontré las llaves. Nos va a tocar dejar la cita para otra cosa, para otro día. Dijo, sin embargo, es que hace rato está que me ronda una palabra, bolsillo, y dijo, pues ya las encontré, y salió corriendo. Hay un lugar que ella le puso bolsillo, lo llamó así bolsillo, pero no se acordaba, allá estaban las llaves. El Espíritu Santo sí le estaba recordando dónde estaban, ¿se dan cuenta? El Espíritu Santo se mueve en ti, hasta en las cosas más pequeñas, pero a veces la resistencia de nuestro corazón no nos permite evidenciar que es esa vocecita preciosa que está dentro de nosotros y que nos está guiando, y nosotros muchas veces lo rechazamos, lo menospreciamos o lo despreciamos. Oídos atentos, oídos despiertos. Él te dará dirección, Él es tu guía y tu ayuda. Solo debes confiar en Él y esperar en Él. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo no puede tener este privilegio. El mundo va y comete pecado y dice, ay, qué pena la embarré, o dicen, ay, qué pecadito. Pero en cambio nosotros que tenemos al Espíritu Santo, dice que cuando Él venga, es decir, ya está en tu corazón. Amén. Ya está en nuestro corazón, ¿cierto? Ya lo creímos, ya lo recibimos. Entonces, como ya hemos creído y ahora somos hijos de Dios, entonces dice que el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado. Es decir, nosotros antes éramos del mundo, ya no lo somos. Nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pero lo hará también con todo el mundo por el testimonio nuestro. Amén. Es decir, los mundanos que a nosotros nos rodean en el trabajo, en la universidad, en cuanto hacemos, cuando vean el testimonio nuestro, entonces se convencerán e irán a los pies del Señor. Pero nosotros mismos, el Señor se encargará de mostrarnos con esa vocecita que a veces es como un silbo apacible, nos muestra lo que está mal en nuestra vida, para que nosotros lo quitemos y lo corrijamos. Y muchas veces no cambiamos porque decimos, eso no es el Espíritu Santo, es mi mente. Y queremos seguir nuestra vida. ¿Por qué? Porque amamos el pecado. Y el Señor nos manda que odiemos y aborrezcamos el pecado.
Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, estamos entrando ya casi a la conclusión, pero aquí el Señor nos está diciendo en Efesios 1:13 que nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que lo hemos recibido como Señor y Salvador, fuimos sellados. Ustedes, para los que no saben, en el tiempo antiguo, los reyes, los príncipes, cuando enviaban un comunicado, los gobernantes cuando enviaban un comunicado a otros lugares, generalmente ponían un derramamiento de una cera especial, de una base especial sobre el sobre que iban a mandar y lo sellaban con su anillo para que nadie lo rompiera. Y el que rompía un sello enviado por un rey o por un príncipe era considerado digno de ir a la cárcel y en muchos casos digno de muerte. Y por eso aquí el Señor nos dice que nosotros fuimos sellados, es decir, con el sello de Dios que nos dio la promesa, fuimos sellados y ese sello nadie lo podrá romper jamás. El sello de Dios puesto por Dios en tu vida, nadie te lo podrá quitar. Nadie podrá venir a decirte a ti que tú ya no eres lleno del Espíritu Santo. Eres lleno del Espíritu Santo si has creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si has creído que Él murió en la cruz y se entregó por ti y se dio a ti para perdón de tus pecados, entonces tú has sido sellado por el poder del Espíritu Santo que operará en tu vida y entonces tú ya no irás detrás del pecado nunca más. Amén. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué tremendo es esto. El mismo poder que operó en nuestro Señor Jesucristo levantándolo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces todos los cristianos estaríamos perdidos. Pero como fue el Dios vivo el que desató su poder, y entonces el Dios vivo resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, la esperanza viva está en nosotros y tenemos el regalo más maravilloso que pueda tener cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿por qué no confesar nosotros cada día? Yo ya empecé a hacerlo desde hace mucho tiempo. Soy morada del Dios Santo. Amén. Tú eres morada del Dios Santo. El Dios Santo vive en ti. Tú no tienes por qué andar con cara triste. No tienes por qué andar con congojas, porque si algo de eso está sucediendo en tu personalidad, en tu carácter, en tu manera de vivir, entonces simplemente abre tu boca, confiesa al Señor y todas esas tristezas, esas congojas, esas agonías se van a ir porque el Espíritu Santo vino a traer libertad. El Espíritu Santo vino a darnos libertad. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña a conocer la verdad, mis hermanos. Nosotros, por sí solos, no podemos aprender la verdad si no es con la ayuda del Espíritu Santo.
Por eso es que nos convertimos en creyentes. No es porque haya cogido yo la Biblia y haya empezado a leer, sí, ya lo sé todo. No, tienes que orar para coger la Biblia y empezar a leer el Evangelio de Juan. Tienes que orar y tienes que decir, Señor, guíame, enséñame. Y Él te ayudará a conocer la verdad y también te dará el entendimiento. Y te llevará a la meditación. Él te ayudará en todo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oh, mis hermanos, que mira qué hermoso es el Señor, qué privilegio tan grande el Señor nos ha entregado a nosotros sus hijos. Él, el Espíritu Santo que nos guía a toda libertad, el que nos muestra cómo es que debemos aprender a odiar el pecado que antes amábamos. Miren esto, sin darnos cuenta, este país latino, nosotros somos de sangre caliente, ¿no? Por eso es que se habla con el respeto por si hay aquí santanderianos, ¿no? En mi casa, como venimos de familia santanderiana, allá hay un dicho en la zona del Santander del Sur y del Norte también. Dicen que las mujeres planchan la ropa con la mano, que son tan bravas que eso es un manotazo y ya la ropa quedó planchada. Que las mujeres son muy bravas. Miren lo que hace el Señor. Cuando venga el Espíritu de verdad, entonces Él empieza a transformar ese carácter latino, feminista, machista, mujeriego, alcohólico, peleador, irascible, grosero, vulgar, de palabras deshonestas, de palabras descuidadas. Todo eso el Espíritu Santo lo viene a cambiar en nuestra vida y nos enseña que lo debemos corregir porque eso no agrada al Señor. Y entonces empezamos a cambiar. Por eso nos dice, entrando ya en la conclusión, Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo produce en nosotros, todos los cristianos, produce mucho fruto. Nos guía a toda verdad. Él es el que nos da. Él es el que nos suple toda esa necesidad espiritual que tenemos. Él viene a sustentarla. Y por eso es que podemos cambiar. Por eso es que podemos ser transformados. A veces las personas, mire esto mi hermano, a veces personas a nuestro alrededor no cambian y no nos escuchan o no reciben del Señor la palabra porque no hemos descubierto lo que hay en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo te muestra lo que hay en tu corazón, solo que muchas veces no estamos atentos. Nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia a recibir un mensaje y salimos y decimos de la iglesia, qué palabra tan bonita, pero no nos detenemos a reflexionar y a pensar en qué es lo que verdaderamente hay en mi corazón que yo necesito cambiar. Y cuando empecemos a dar ese paso de fe, entonces ahí está la palabra del Señor junto con el llamado al autoexamen para que corrijamos lo que está mal. Para que digamos, Señor, si tú me estás mostrando que soy mentiroso, tú me estás mostrando que soy perezoso, tú me estás mostrando que soy un codicioso, tú me estás mostrando que soy un despilfarrador, tú me estás mostrando que no soy una persona organizada y que me he creído perfecto cuando solo he practicado la autoperfección, pero no me he mirado a la luz de tu palabra.
Mi medida no es mi propia autoevaluación, sino que mi medida es la evaluación que la palabra de Dios hace de mí y que me muestra la verdad de quién soy a la luz de la palabra de verdad. Es tiempo entonces, amada iglesia, de ir a la luz, de recibir creyendo esa llenura del Espíritu Santo para quienes nos rodean, porque pronto, muy pronto, serán ellos atraídos por el testimonio de cada uno de nosotros. Debido a que somos llenos del Espíritu Santo y llenos y sellados con el sello de Dios que nadie nos podrá quitar jamás. Y recuerden, un cristiano verdadero jamás, óigase bien, un cristiano verdadero nunca actúa en sus fuerzas. No, un creyente genuino sabe que solo en las fuerzas del Espíritu Santo todo le será posible en esta vida y en la vida venidera. Hermanos, hemos recibido durante este trimestre solo una pequeña pincelada de las enormes riquezas en gloria que el Señor tiene para vencer a nuestro otro yo. Sin embargo, si te dedicas juiciosamente a la tarea de evaluar, reflexionar, meditar, pensar, actuar y corregir lo malo, entonces estarás dando el paso más importante para recibir la fuerza y el poder verdadero que te ayudarán para que ayudes a otros hombres fieles que sean capaces también de ayudar a otros. Esa es la manera de vencer a tu otro yo.